querido y admirado Francisco Martín Moreno, que nos habla de uno de los asuntos que nos han venido ocupando en los últimos tiempos y tiene que ver con este trasvase de aguas ahí en el norte de la República Mexicana, tan pésimo, torpemente manejado. Y yo diría, a lo mejor la torpeza se traduce en corrupción, pero en fin, Francisco nos tiene la historia subyacente a la historia que se cuenta. Y te saludo, querido amigo. ¿Cómo estás, Francisco? Igualmente, querido Pedro, igualmente, muchas gracias, muy bien. Bueno, quisiera antes que nada decirte, esta presa fue construida, es importantísimo siempre recurrir a la historia, en 1910, la inauguró todavía Porfirio Díaz, y bueno, de repente al ver que la presa ya lleva más de 100 años, Pedro, es importante recordar cuántas fotografías has visto de López Obrador inaugurando una carretera, inaugurando una presa, inaugurando un puerto, ya no digas un aeropuerto, evidentemente, ¿no? Pero ¿dónde está el dinero para la obra pública, para la infraestructura nacional? Me llamó, antes de entrar en materia, me llamó la atención este tema, porque sí me imaginaría yo que una de las principales preocupaciones de todo jefe de Estado es la construcción de obras de infraestructura para facilitar todo el desempeño y desarrollo de la economía. Claro. Pero no hay dinero para las obras públicas. Es muy curioso lo que está aconteciendo, ¿no? Pero bueno, lo que te quería decir, Pedro, que es al tema al que me quiero referir. Se hizo finalmente un acuerdo entre los Estados Unidos y México en 1944 para que hubiera una correcta distribución de agua, tanto para los Estados Unidos como para México. En 75 años, Pedro, que desde que se firmó este acuerdo, nunca ha habido un solo problema, porque Estados Unidos nos da a nosotros muchísimo más líquido del que nosotros le damos a los Estados Unidos. Entonces, funcionaba muy bien. Cuando alguien se atrasaba, bueno, pues habían acuerdos para decir, bueno, pues el año que entra me lo das, o me lo das dentro de 2 años, pero no pasaba nada, ¿no? Sin embargo, ahora, de manera inopinada, violenta, irracional, Pedro, se abren las compuertas, para darle agua a los Estados Unidos, cuando Estados Unidos no lo había solicitado. Es decir, es muy curioso, pero el fondo de todo esto, Pedro, según mi punto de vista, es el miedo patológico que le tiene López Obrador al presidente de los Estados Unidos, porque le da agua sin haberla solicitado y se desquicia toda una región que vive precisamente del agua, porque ya sabemos que en México hay aproximadamente 4,000 presas. De estas 4,000 presas, bueno, pues sí, unas sirven para la generación de energía eléctrica, otras sirven para el agua, para el consumo humano, y otras, como es este caso particular, sobre todo se dedica para la siembra de la que dependen 30,000 familias, Pedro, y que están diciendo que si se quedan sin agua tendrán que emigrar, con una catástrofe económica y social verdaderamente terrible. Entonces, ¿por qué este conflicto, Pedro? En lugar de que el presidente de la República dijera, bueno, vamos a hacer una mesa de negociaciones, vamos a abrir un paréntesis para ver qué es lo que pasa, manda a la Guardia Nacional sin decir ni agua va, Pedro, en lugar de... es decir, yo me imagino que si tienes que mandar la Guardia Nacional a algún evento es porque se acabó la negociación, porque se acabaron los acuerdos, porque es imposible sentarte en una mesa con las partes involucradas. Y sin embargo, sin haberse dado nada de esto, manda a la Guardia Nacional. Yo me di cuenta, Pedro, que entre las palabras que no van con el presidente de la República es la palabra negociación, es la palabra armonía, es la palabra acuerdo. No, siempre se tiene que imponer su ley, su punto de vista, aun cuando ni siquiera cuente con los argumentos ni con la información necesaria para tomar una decisión. Esta intolerancia y esta incapacidad de escuchar a los demás es temeraria, Pedro, porque nos puede conducir a un conflicto muy severo, porque yo creo que lo primero que tiene que hacer un presidente es escuchar a todas las partes para llegar a acuerdos, pero al presidente no le gustan los acuerdos, le gusta imponer su punto de vista. Entonces, con tal de quedar bien con el presidente de los Estados Unidos, abrieron las compuertas, la gente se sintió amenazada porque se iba a quedar sin agua, y el presidente manda a la Guardia Nacional y le dispara a la gente y matan a una persona y sobrevive la otra de manera, pues francamente, muy, muy precaria. Pero entonces,
¿Por qué hacer esto? Pero no acaba uno de entender esta violencia del presidente, cuando él siempre dijo que, por supuesto, que no iba nunca a utilizar la fuerza pública en contra del pueblo. Pues ya la utilizó. Evidentemente que ya se llenó las manos de sangre. Creo que fue un error grave y sobre todo hay que entender otra cosa, Pedro, que es fundamental. En este caso específicamente de la presa de La Boquilla, que tiene más de 100 años de haber sido construida, como te decía, estaba de acuerdo el gobernador, estaba de acuerdo la alcaldesa, estaban de acuerdo todos los partidos políticos, incluido el de Morena, estaba incluida la sociedad. Y estaba incluido todos los agricultores, estaban conformes con buscar una negociación feliz para todos. ¿Por qué la violencia, Pedro? Entonces, si el presidente podía haber salido ahí feliz y contento porque de lo que se trata es de llegar a un acuerdo, bueno, pues entonces, ¿cuál es el problema? No hay que dar agua. Pues no hay que dar agua porque no te la están pidiendo, pues entonces no les das agua. Inclusive se puede negociar, como ha sido siempre, que se abran las compuertas para que el agua llegue, digamos, y se filtre hacia el río Bravo, y del río Bravo los Estados Unidos toman el agua que se requiera. Pero esto ni siquiera había sucedido, Pedro. Es decir, lo más importante es que tendríamos que ver en los periódicos de los Estados Unidos las quejas escandalosas de los norteamericanos pidiendo el agua, pero no lo vimos. O sea, no hubo esa queja, no hubo esa protesta, no estaban exigiendo de manera airada el agua, y sin embargo viene la violencia, Pedro. No se entiende. El presidente podía haber quedado perfectamente bien si él se hubiera presentado, hubiera agarrado un avión, se presenta en La Boquilla, habla con la gente y todos estaban de acuerdo. Pedro hubiera quedado como un campeón en lugar de haber quedado ahora como un asesino. Entonces, cuidado con estas cosas, Pedro. Por eso sí me interesaba dar mi punto de vista en relación a lo que sucede en La Boquilla. Fíjate que tienes toda la razón. Yo pienso que cuando un conflicto se vuelca entre la sociedad a la calle o en el campo, es porque previo no hubo una vacuna que hiciera que ese conflicto no derramara. Dicen que la política es la administración de la armonía, ¿no? Y la armonía se prevé, no se corrige, sino que antes de que, entonces, se negocia, como tú dices, se acuerda, como tú dices, se armoniza, como tú dices, y no se llega a esta confrontación en la que ya que se da, entonces empieza el reparto de culpas. Y aparte, ahora el gobernador de Chihuahua está denunciando que la Conagua lo que está haciendo son negocios por debajo con ese traspaleo que no es para los Estados Unidos, sino es para sus propias formas de hacer lana, hasta con el agua, Francisco, hasta con el agua. Y esto nos lleva al colmo de los colmos de esta transformación de Cuarta. Pero todo esto que tú estás diciendo, Pedro, era muy importante que lo conociera el presidente en una mesa de negociaciones. Cuando tú te sientas en una mesa a escuchar a todas las partes, tarde o temprano iba a salir este argumento que tú manejas en este momento. Y entonces es cuando el presidente dice, bueno, muy bien, yo no sabía esto. ¿Usted qué dice, señora? Porque además esta mujer de Conagua, Pedro, le dicen la invisible, porque no se presenta con nadie, no habla con nadie, y entonces, bueno, pues por eso toma estas decisiones. Pero esto que tú mencionas es la gota que derramó el vaso, Pedro, porque... Sí, hablando de agua, ¿verdad? Hablando de agua, pero digo, bueno, era muy importante que se escuchara a todas las partes, y sobre todo, Pedro, lo más frustrante, que todas las partes estaban de acuerdo. Y entonces, pues era la cereza del pastel para el presidente. ¿Por qué recurrir a la violencia y mandar de golpe a la Guardia Nacional sin tener justificación alguna? Y esto no ha terminado, Pedro. Cuidado que no ha terminado. Y oye, y dispararle a la población con balas reales y matar gente. Sí, sí. Fíjate que quiero que me ayudes a una cosa. Yo creo que sí nos va a salir bien si lo hacemos. Sí, dime. Vamos a rifar al presidente. Mira, si se rifa el avión y ahí está, pues yo sí compro un cachito para ver si me lo quedo. Yo el entero. Sí, el entero completito, mi querido Pedro. Bueno, bajo tu propio riesgo. Exactamente, lo asumo por completo.
Ya estuvo. Ya, cerrado, es un trato. Gracias. Gracias, Francisco, te mando un abrazo. Que estés muy bien. Gracias. Dice que lo asume por completo. Está bien, pues ni hablar.